Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, hoy día quería reflexionar con ustedes sobre un asunto que siempre me mantuvo preocupado y intrigado, por decirlo de algún modo, y es que si Jesucristo, cuando vino a la tierra para dar su mensaje del Evangelio del Reino y enseñarlo a sus discípulos, para que ellos a la vez, cuando Él partiera al cielo, pudieran estamparlo en los Evangelios, por obra del Espíritu Santo, y poder escribir estos Evangelios de las escrituras griegas cristianas, para volcar ahí todo lo que habían aprendido de Jesucristo, todo lo que Él le enseñó a sus discípulos, y que lógicamente lo podemos ver en la Biblia. Cuando revisamos la Biblia desde Mateo hasta el final, hasta el libro de Revelación, podemos aprender quién era Jesús, para qué vino a la tierra, qué cosa pide Él de nosotros y cómo podemos ganar la salvación. Entonces, en ese libro maravilloso que se llama la Biblia, encontramos los escritos hechos por los discípulos de Jesús en los Evangelios, para que las futuras generaciones pudieran leer esos escritos que para ese motivo fueron escritos, en esos pergaminos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, y tenían el fin, pues, de que sirviera como fuente de lectura y de información acerca de lo que Jesús había enseñado cuando estuvo en la tierra, y que sus discípulos que lo acompañaron todo el tiempo escucharon de Él como enseñanza, y lo volcaron pues los discípulos en el Nuevo Testamento para futuras generaciones. Y notamos pues que la Biblia es un libro pues que se mantiene incólume, inmovible, puesto que fueron alimentos que dio Jesucristo a sus discípulos a su debido tiempo, cuando Él llegó el momento de presentarse a la tierra por primera vez hace 2000 años para anunciar su Evangelio del Reino y dar el alimento debido, nutrir a sus seguidores de esta maravillosa esperanza de un reino bajo la gobernación de Jesucristo como Rey, este reino venidero que estamos esperando. Y Jesús vino a enseñarnos eso, y qué cosa deberíamos hacer nosotros para ser merecedores de heredar ese reino de Dios que Jesús nos ofrece. Entonces, los discípulos de Jesús volcaron todo lo que ellos habían escuchado de Jesús cuando lo acompañaron durante todo su ministerio, y tuvo un fin pues el crear el Nuevo Testamento, este grupo de libros que se llaman los Evangelios, que sirvieron para que se hiciera conocer quién era Jesús, qué cosa era su reino y cómo podríamos ser salvos para luego ser herederos de su reino. ¿Cómo podemos hacer para poder ser merecedores de esas promesas maravillosas? Entonces, con ese fin se escribieron las Escrituras, para que estuviera a disposición de todas las personas del mundo que, por su deseo de conocer a Cristo, pudieran ejercer fe en su nombre, convertirse en hijos de Dios, bautizarse y ser salvos. Y esa era la idea, que se escribieran los Evangelios. Entonces, lo más lógico que yo siempre me dije es, si uno quiere conocer a Cristo, tenemos que buscar una fuente que sea confiable. Y esa fuente confiable es la que nos ha demostrado que no ha cambiado con los años, que es la misma que Jesús enseñó. Cuando Jesús viene a enseñar el Evangelio del Reino,
y da sus enseñanzas, una serie de sus enseñanzas, sus mandatos, por decirlo de un modo, Jesús da ese alimento a sus seguidores para que se nutran de la palabra de Dios, y lo da como un alimento a su debido tiempo. Es decir, Jesús empieza a enseñar, y eso que enseña es la verdad, porque Jesús es la verdad. Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Es por eso que cuando Él comienza a hacer su ministerio, a predicar el Evangelio del Reino, comienza a enunciar una serie de verdades que se cumplirían en el futuro, que era la esperanza para todos los cristianos que ejercían fe en su nombre. Y estos cristianos se alimentaron de Jesucristo, de lo que Él les enseñó como la verdad. Y esa verdad fue dada por Jesús en el momento debido, en el momento apropiado. Y esas verdades se mantuvieron incólumes, fijas, inmutables, invariables, incorruptibles, durante 2000 años desde que Jesús vino por primera vez a la tierra. Y esos alimentos vemos que nunca variaron, porque fueron alimentos verdaderos. La Biblia es la misma. Nadie se ha atrevido a decir que lo que se dice en tal texto bíblico del Nuevo Testamento, en tal evangelio, ya no es así, sino ahora se entiende que es así. Nadie se atrevería a mover algo que viene de los escritos griegos, de las escrituras griegas cristianas. Nadie se atrevería a cambiar lo que está escrito de la original para dar su propia interpretación de un aspecto de la prédica de Jesús. Nadie podría hacer eso, puesto que los textos originales son incólumes, y nadie se atrevería a decir que esa enseñanza o esa luz que dio Jesús en su momento apropiado, cuando estuvo en la tierra, ha variado o se ha cambiado porque ha habido una nueva comprensión de lo que Jesús enseñó. Entonces Jesús demostró durante su estadía en la tierra que sus alimentos espirituales que Él daba como enseñanza eran enseñanzas fijas que no podían ser cambiadas jamás, y que eran la verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces eran alimentos que se mostraron que eran definitivos a su debido tiempo, que era necesario que supieran que habría una esperanza para la humanidad de aquella época, para los habitantes de la tierra, que Cristo ofrecía una esperanza para esta vida de sufrimientos con corta duración, donde morimos y no sabemos qué va a hacer de nosotros, ¿no? Y Jesús explica pues la esperanza que hay después de la muerte, y una serie de expectativas que tendríamos que se iban a realizar de todas maneras, porque Jesús es la verdad, y nadie se ha atrevido a cambiar lo que Jesús dio como alimento espiritual. Entonces lo que Jesús da como alimento espiritual, o como lo que dio en su momento, lo vemos que no se ha movido por 2000 años. Lo que los discípulos escribieron de Jesús, de sus enseñanzas, no han sido variadas. Se respetan porque es algo sagrado. Son enseñanzas del Hijo de Dios, donde están contenidas las enseñanzas del reino de Dios. Entonces nosotros podemos alimentarnos de esa fuente original que es la Biblia, para conocer a Jesús, cómo lograr nosotros poder ser cristianos aceptados por Jesús para ser salvos. Entonces, para eso se escribieron las Escrituras, para que todos los seres humanos tuvieran acceso a conocer a Jesús a través de los evangelios, leyendo la Biblia. No podemos leer todo el Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas, y podemos conocer quién es Jesucristo y cómo podemos lograr ser salvos, cuál fue la razón de la venida de Jesús a la tierra, y
Todo esto lo podemos aprender de la Biblia. Y lo que aprendemos de la Biblia nadie lo podrá cambiar después. Nadie nos podrá decir que no es así, puesto que se ha estudiado, se ha leído la fuente original, que es la Biblia. Esta es la fuente que es invariable. Entonces, lo que uno debe hacer como cristiano es invitar a otras personas a conocer a Jesús. A gente que está en el mundo, que está descarriada, perdida, sin esperanza, desilusionada, deprimida. Uno puede dar a esa persona una esperanza, una salida, una luz en ese túnel, diciendo que existe una esperanza para el ser humano. Que por qué vivimos y morimos, y qué será de nosotros después de muertos. ¿Cómo es posible que todo acabe ahí, en la tierra, enterrados en un ataúd, ¿no? Sepultados, descompuestos, convertidos en polvo? Qué triste el final, si uno se pone a pensar qué corta es la vida, qué efímera es la vida. Entonces mucha gente que no se conoce a Dios, o nunca ha escuchado de Dios o de Jesús, no encuentran una explicación por qué están en este mundo, por qué han venido acá, cuál es la razón del ser humano en vivir en la tierra, para vivir tan poco y morirse, acabar su vida enterrado en una fosa, en un ataúd, y ahí acabó todo. Entonces es verdaderamente deprimente, ¿no? Cuando uno se pone a reflexionar qué hacemos en esta tierra, ¿no? ¿Para qué hemos venido? Para sufrir, para tener que trabajar como burros para poder sobrevivir, para engendrar hijos, para que sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros, y se convierte pues en un círculo vicioso. Y uno pregunta, ¿por qué sentido tiene todo esto? Mucha gente que se ha encontrado deprimidas han podido ser aliviadas de su sufrimiento o de su desazón, su desesperanza, por medio de enseñarle la palabra de Dios, digamos, enseñarle, darles a conocer quién es Jesucristo, y invitarlos a estudiar la Biblia, donde está la fuente original, prístina, inmutable, incorruptible, invariable, irrechazable, por decirlo de un modo, incambiable, inmutable, inmóvil, que está escrito desde hace 2000 años, que nos da a conocer quién fue Jesús y cuál es la maravillosa esperanza que Él da como Hijo de Dios para todos los seres humanos que encuentran su vida material en la tierra sin sentido. ¿Y qué cosa hay después de la muerte? ¿Qué esperanza hay para el ser humano después de esta corta vida que tenemos en la tierra como seres humanos? Entonces la Biblia, a través de Jesús, nosotros podemos conocer que tenemos una esperanza. Al menos Jesús va a venir a darnos una vida eterna en una condición diferente a la que tenemos como seres humanos imperfectos, corruptibles, que nos envejecemos y morimos. Y Jesús nos da una esperanza muy, muy bella. Y eso, de una forma, es un paliativo, una esperanza muy bonita, un consuelo que uno recibe de la Biblia, de parte de Jesús, para todas aquellas personas que encuentran la vida sin sentido. Y mucha gente ha podido superar hasta el suicidio gracias a que conocieron a Cristo y que les dio alivio. Jesús decía, vengan a mí que yo les daré de beber agua de vida, ¿no? Entonces mucha gente al conocer a Cristo ha bebido de su agua, de agua de vida. Entonces ha encontrado un sentido en su vida, un deseo para seguir viviendo, para lograr ser un hijo de Dios, ser aceptado como un hijo de Dios, ejercer fe en su nombre y lograr la salvación para entrar a ese reino que Jesús promete a todos aquellos que son fieles cristianos, seguidores y cumplidores de Él. Entonces, lo más lógico es que cuando uno sale a enseñar acerca de Jehová y Jesucristo, lo más lógico sería enseñar, a decirle a la persona que llevar un estudio o van a considerar juntos acerca de quién es Jesús y quién es Jehová también, por supuesto. Y podemos ofrecer un estudio bíblico real
que sabemos que no va a ser un fraude, sabemos que no va a defraudar al que está estudiando con uno, porque lo que le vamos a dar como conocimiento es lo que está en la fuente original, que es la Biblia. Entonces se sienta uno a leer con la persona los evangelios, estudia la Biblia y conoce quién es Jesús. Entonces la gente comienza ya a aprender a recibir esa agua de vida que está en la Biblia a través de Cristo, con sus enseñanzas que están en los evangelios. Entonces podemos tener garantizado que lo que está en la Biblia es la verdad definitiva, el alimento que Jesús dio a su debido tiempo. Porque cuando es un alimento a su debido tiempo, quiere decir que el alimento es definitivo, correcto, inmovible. Jesús no podría aparecer ahora y decir lo que yo enseñé hace 2000 años ya ha cambiado, porque hay un nuevo entendimiento y hacer otra Biblia diferente para poner las nuevas luces de Jesucristo. Y vemos que ha pasado 2000 años y Jesús no ha cambiado nada de lo que él enseñó como alimento a su debido tiempo a sus discípulos. Esos alimentos que fueron volcados en los evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento de las Escrituras cristianas son las mismas que escribieron los discípulos de Jesús en su oportunidad, para que sirvieran para las futuras generaciones venideras, para que puedan conocer este gran mensaje de Jesucristo, de su prometido reino de Dios. Y es ahí donde podemos recurrir para obtener información fidedigna, estable y definitiva, lo que Jesús dio como alimento a su debido tiempo. Entonces, mal haría uno en llevar a la persona a conocer a Cristo a través de una fuente que no sea la Biblia misma, porque para eso se escribieron las escrituras griegas cristianas. Por algo los discípulos, por la inspiración, por obra del Espíritu Santo, inspirados, pudieron escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, para dar a conocer al mundo el mensaje que Jesús vino a dar hace 2000 años. Y sabemos con garantía que ese alimento espiritual no va a cambiar. Mal haríamos en ir a otra fuente diferente de la Biblia misma para obtener información acerca de Jesús, porque Satanás, el diablo, podría utilizar otras fuentes para desviar de los verdaderos propósitos de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, y podría ser una trampa mortal. Cuando los testigos de Jehová salen a predicar de casa en casa, les dicen a los amos de casa o la ama de casa, les hace reflexionar acerca de la situación del mundo, de cómo estamos de mal en peor, y así era como predicamos nosotros. Y le hablamos que existía una esperanza que Dios nos ofrecía, que Jesús envió a su Hijo a la tierra para anunciar esa hermosa esperanza de un reino milenial bajo el reinado de su Hijo Jesucristo, y que esa era una promesa para aquellos cristianos que se adecuaban y obedecían lo que Jesús pedía a sus seguidores. Entonces, como digo, cuando yo era testigo de Jehová, consideramos con el amo de casa que tocamos la puerta de la situación del mundo, que íbamos de mal en peor y qué esperanza hay para el ser humano, y le mencionamos lo que decía la palabra de Dios, le damos una esperanza, diciendo que Dios nos ofrece que todo el sufrimiento que ahora vemos en la tierra, de las hambres, los terremotos, angustias, desempleo, inflación, en fin, todos los males que conocemos, delincuencia, desamor de los padres, de los hijos hacia sus padres, la degradación moral del ser humano,
Y decíamos al ama de casa que la Biblia nos daba una esperanza. Y esa esperanza era Jesús a través de su mensaje de su reino venidero, y que ese reino venidero traería paz en la tierra, en un reino de gobierno de justicia, en un orden mundial, llaman orden mundial, en un nuevo orden mundial, un nuevo sistema de cosas, bajo la dirección del Rey Jesucristo, en un mundo donde no habría crimen, maldad, guerra. Y le decíamos al amo de casa que el león y el cordero estarían juntos en un paraíso, y que viviríamos todos en felicidad, en un mundo donde no habría ya más la muerte, el clamor ni el dolor. Y le decíamos al amo de casa que eso estaba en la Biblia, y que la Biblia ofrecía esa gran esperanza para el ser humano. Y lo invitábamos a la persona a que recibiera un estudio bíblico para que aprendiera y supiera quién es Jesús. Y el amo de casa, pensando que la Biblia, que por lo menos conocían qué cosa era la Biblia, que eran no puedo decir que era palabra de Dios, porque no todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Hay escritos en la Biblia que son expresiones que no vienen de Dios. Cuando narra la historia de Poncio Pilato, pues, y habla Poncio Pilato, eso no es la palabra de Dios. O cuando Satanás tienta a Jesús y le dice: si tú me adoras, te prestaré todos los reinos de esta tierra, y está en la Biblia. Ese pasaje no es la palabra de Dios, es la palabra de Satanás, cuando Satanás habla ahí. Entonces no todo lo que está en la palabra de Dios, pero por lo menos se encuentra ahí dentro, sí, la palabra de Dios involucrada, lo que Jesús enseñó también. Entonces le invitamos a la persona que conozca a Jesús, que nos da a dar Jesús y a Jehová, y que conozcamos qué cosa nos ofrece Jesús a los seres humanos como consuelo, como una esperanza ante tantas adversidades que vemos todos los días en la tierra. El ser humano, pues, está buscando la paz y pide paz en el mundo y no la encontramos. Entonces yo me acuerdo que teníamos a predicar y le decíamos a la persona que era importante estudiar la palabra de Dios, que en esa época se decía la palabra de Dios a la Biblia, y que los invitamos a estudiar la Biblia. Y al final, cuando íbamos al estudio bíblico, el amo de casa se encontraba con la sorpresa que en vez de estudiar la Biblia, estudiamos este libro. O al menos en esa época había otro libro para estudiar que no era este. Ahora se usa este. Se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Pero yo me digo, ¿por qué tenemos que estudiar un libro que no es la Biblia? Le hemos ofrecido al amo de casa hacer un estudio bíblico, y le aparecemos en su mesa de su casa y le entregamos una copia de este libro para que, como si fuera un catecismo, comience a leerlo, aprenderlo, aceptar lo que está ahí escrito, como si fuera la Biblia, cuando en realidad este libro es un libro escrito por una serie de personas, que no necesariamente es el cuerpo gobernante como dice la Watchtower, sino está escrito por una serie de personas que han volcado ahí lo que ellos han entendido acerca de lo que ellos han leído por su cuenta de la Biblia. Pero el amo de casa quiere estudiar él por su cuenta y aprender lo que está en la Biblia por su cuenta, sin que nadie le diga por él lo que la Biblia dice. Porque el amo de casa podría estar siendo desviado con este libro y podría estar siendo engañado, puesto que Satanás es muy sutil y puede meterse en estos libritos de acá que no es la Biblia, para decir algo que Jesús no ha dicho,
que en vez de llevarte a comprender a Jesús, entender a Jesús y saber quién es Él y quién eres tú, te va a llevar a la destrucción, o mejor dicho, no te va a salvar, puesto que lo que este libro te dijo, que este libro te enseñaba supuestamente lo que realmente enseña la Biblia, como se titula este libro, que enseña realmente la Biblia, de repente lo que está acá no es lo que enseña la Biblia. Entonces el amo de casa estaría intrigado, ¿y por qué tengo que leer este libro de acá si usted me ofreció un estudio bíblico? ¿Existe la Biblia? ¿Existe el libro de la Biblia? Mejor dígame la verdad. Le voy a dar un estudio de un libro de nosotros que se llama que enseña realmente la Biblia. Entonces yo como amo de casa le digo, no me interesa saber lo que dice su librito. Quiero saber lo que dice la Biblia. No quiero leer este librito, porque este librito no me da a mí fe que lo que dice acá acerca de la Biblia es lo que realmente enseña la Biblia. Entonces pues tengo que desconfiar, porque puedo pensar que Satanás se ha infiltrado en ese librito para desviarme de lo que realmente enseña la Biblia. Entonces yo le diría al amo de casa, a los testigos, usted no me viene a usted a enseñar con este librito. Usted viene y abramos la Biblia juntos, y no la Biblia que ustedes tienen, sino una Biblia neutral. Y nos pongamos a estudiar y considerarla juntos. Para sacar nuestras propias conclusiones, para dejar que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñe todas las cosas, dice la Biblia en Efesios. Dejamos que el Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñe todas las cosas. Y no necesitaremos que nadie nos enseñe. La Biblia nos enseña. No necesitamos que nadie ni librito nos enseñe. La sociedad Watchtower dice que ellos tienen un grupo de personas, que son 8 sujetos, 8 personas, que componen el cuerpo gobernante, que son los únicos encargados de preparar el alimento espiritual para alimentar a todos los domésticos. Y ese alimento espiritual que da ese esclavo, presumiblemente hecho por ellos, acaba resultando en este librito que está acá, que enseña realmente la Biblia, para que sirva de alimento de las personas a quien predicamos, para que conozcan quién es Jesús y conozcan lo que enseña la Biblia, supuestamente. Los testigos de Jehová dicen que este cuerpo gobernante está encargado de preparar el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual lo da a su tiempo debido para que se alimente los domésticos. Pero hemos visto a través de los años, desde formada la Watchtower en 1879 con la primera revista Atalaya de Sion, cuando se comenzó a publicar la primera revista Atalaya, que todos los alimentos que estuvo dando como la verdad resultaron y que fueron llamados como alimentos a su debido tiempo, por eso se publicaban y se daban como alimento espiritual a su debido tiempo, resultaron que fueron alimentos falsos que necesitaron esos alimentos necesitaron más cocción. Y se dijo que lo que se había dado antes era un alimento que no se había terminado de comprender y necesitaba brillar más, necesitamos dar una luz de comprensión posterior para dar un entendimiento más claro de lo que se había dado antes. Entonces, si eso es así, yo me decía, entonces el alimento que da la Watchtower, que después se cambia, no es un alimento a su debido tiempo, o al menos no fue un alimento a su debido tiempo, y por lo tanto no debió darse hasta que el alimento estuviera bien cocido. Porque si un alimento necesita cocerse más con el tiempo para que se refine y esté listo para comerse, como a punto y definitivo, el alimento a su debido tiempo significa que ese alimento llegó a su cocción, su punto final, que debe comerse, y no dejarse más tiempo puesto que se recocina, ni tampoco presentarlo al comensal de ese alimento espiritual antes de tiempo porque está crudo. Entonces cuando la Watchtower dice que da un alimento a su debido tiempo,
a los domésticos, y luego ese alimento espiritual resulta que necesita brillar más, o cocerse más, o necesita más cocción, eso quiere decir que la sociedad Watchtower se adelantó al tiempo debido y lo dio en un tiempo indebido, puesto que la Watchtower dice que hay una luz más brillante que esclarece lo anterior, que no estaba bien comprendido, que faltaba comprenderse mejor. Entonces quiere decir que el alimento que la Watchtower dio en su literatura fue un alimento a tiempo inapropiado, a tiempo indebido, puesto que debió esperar hasta el momento definitivo que esa luz quedara brillante. Porque el testigo de Jehová se come un alimento que está crudo, que después le hace daño a la salud, porque no estuvo bien cocido, le faltó cocción. Entonces puede ser dañino a la salud, puesto que no se eliminaron todas las bacterias que tenía ese alimento espiritual al estar todavía crudo. Es como comerse un cerdo que no está bien cocido y puede tener triquina. Un cerdo mal cocido, la triquina no muere y entra al organismo del ser humano y luego se aloja en el cerebro y te mueres. Entonces se sabe que el cerdo es un alimento muy delicado, muy peligroso, que necesita una cocción bien hecha para que sea un alimento que no signifique peligro y que te lo puedas comer en el tiempo debido, es decir, cuando está cocido. Si te lo doy antes que esté cocido, ese alimento te puede hacer daño a la salud. Ya te lo comiste. Igual ocurre con los alimentos de la Watchtower. La Watchtower dice que ellos dan el alimento a su debido tiempo y publican su literatura, sus libros, diciendo que ellos son el esclavo que dan el alimento a su debido tiempo, y usan esa palabra, a su debido tiempo, y después tiran los libros a la basura, puesto que lo que se enseñó ese libro como alimento a su debido tiempo necesitó más cocción, estaba crudo, y tuvo que darse un cocimiento adicional para que esté más digerible ese alimento espiritual que se comió antes, que estaba todavía crudo, y necesitó darle más brillo, como luz más brillante, como llama la Watchtower, a sus alimentos espirituales posteriores, que supuestamente dan más luz al conocimiento anterior, y lo cambia, y le da una modificación, diciendo que es una nueva luz más brillante. Pero eso deja al alimento anterior como un alimento crudo, indigesto, peligroso para la salud. Es decir, la Watchtower entonces se va a cambiar una enseñanza que publicó de un libro y saca otro libro con otras enseñanzas diferentes sobre una doctrina. Entonces quiere decir que ese esclavo está dando alimento en forma inoportuna. No era el alimento a tiempo debido, porque el alimento a tiempo debido es como el alimento que dio Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, todo lo que él enseñó no la borró a decir, bueno, ya no es así, sino será así. Y durante el tiempo que estuvo en la tierra, todo lo que él enseñó tuvo consistencia, estabilidad, invariabilidad. Y entonces Jesús es la verdad, y lo que él enseñaba como la verdad, era para siempre, hoy, mañana y siempre. Y lo vemos porque las escrituras no han cambiado durante 2000 años. Pero la Watchtower se atribuye el derecho de decir que ellos son los escogidos por Jesús, este cuerpo gobernante como el esclavo fiel y discreto, que ellos son los que reciben el alimento espiritual de Jesús para que ellos se encarguen de alimentar a los domésticos. Pero ocurre que este esclavo durante toda su historia ha suministrado alimentos espirituales que han sido descartados con los años. Y lo vemos pues que el esclavo fiel y discreto de la época de Russell, que fue el mismo pastor Russell, el esclavo fiel y discreto, es decir, todos sus libros que llevan su nombre a su sola persona, hoy se encuentran en la basura. Y nos decían que Russell recibía el alimento a través de Jesucristo, que se lo daba a él, y que Jehová se lo daba a Jesucristo, para que se lo dé al pastor Russell. Pero resulta pues que esos alimentos de Jehová que Jesús le daba a Russell, fueron luces que no es de la naturaleza de Jesús, porque Jesús mostró hace 2000 años que los alimentos que él dio son invariables, que fueron alimentos a su debido tiempo, es decir,
que son alimentos definitivos. Cuando se da un alimento a su debido tiempo, quiere decir que es el tiempo debido para entenderse, puesto que es la verdad, es como es. Y Jesús mostró durante su vida en la tierra que lo que él predicó no se cambió nunca más. Entonces la naturaleza de Jesús es de un suministrador de alimentos estables, que no necesitan luces más brillantes. Y está en la Biblia para que uno se alimente. Y son las mismas enseñanzas que Jesús enseñó hace 2000 años y que no han variado. Puesto que Jesús es la verdad, y cuando Él dio el alimento a su debido tiempo al venir a la tierra, fueron alimentos definitivos. Y la palabra a su debido tiempo es sinónimo de definitivo. Porque si no es un alimento definitivo y que necesita cambiarse con algo más brillante, como una luz más brillante, quiere decir que el alimento que se está dando es un alimento crudo, que no está cocido. Es incomible, indigesto y peligroso. Entonces, quien sirve un alimento crudo en un restaurante ha servido un alimento a tiempo indebido porque no estuvo suficiente tiempo en el fuego para cocinarse. Y la Watchtower dice que el esclavo fiel y discreto, cuando da un alimento, es un alimento a su debido tiempo. Pero no sabe explicar que cuando cambia esa enseñanza que dio como alimento a su debido tiempo, sea susceptible de ser modificado, cambiado, rechazado, reemplazado por otro alimento diferente, que también lo llama alimento a su debido tiempo. Y después ese alimento mismo más adelante es cambiado con otro entendimiento, con una luz más brillante dado por Jesucristo a su debido tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿pueden haber alimentos cambiantes a su debido tiempo? Por supuesto que no. Porque si el tercer cambio es el definitivo, quiere decir que los dos cambios anteriores fueron alimentos apresurados, alimentos crudos que no estaban cocidos y que no debieron darse, porque eso hizo daño a los que comieron de ese alimento espiritual crudo, indigesto, peligroso. Y la sociedad se adelantó en dar un alimento que era falso, que no era un alimento comible, digerible y sano, 100%. Comer un alimento crudo trae muchos riesgos. Comerse un huevo crudo, por ejemplo, es peligroso. Un huevo que no está bien cocido puede tener salmonela. Y eso te puede mandar al cementerio. Un huevo que no está bien cocido puede tener salmonela. Entonces, cuando uno come un huevo bien cocido, es una garantía de que todo microbio que pueda contener ha sido liquidado con la cocción. Y si te doy un alimento al tiempo indebido, un huevo al tiempo indebido, podría, no digo que sí, pero podría darte una enfermedad de salmonelosis que te lleva al cementerio, si es que no te trata con los antibióticos necesarios, porque era un huevo contaminado que al no estar bien cocido tenía bacterias que estaban vivas, que no fueron destruidas por el calor, porque no estuvo bien cocido. Entonces ocurre igual con el alimento espiritual. Gente que se alimenta de un alimento espiritual que estuvo crudo y que la sociedad lo llamó como alimento a su debido tiempo, engañó al comensal de ese alimento espiritual, lo engañó, porque le hizo creer que lo que estaba comiendo era la verdad. Y era un alimento crudo, que faltaba cocerse, que no debió darse ni publicarse, puesto que no estaban seguros que eso era alimento realmente verdadero, invariable, como Jesús daba como alimento, que no se cambiaron. Entonces la sociedad Watchtower se jacta de ser el esclavo fiel y discreto encargado de dar el alimento espiritual. No serán ustedes, dicen que ellos son encargados de dar el alimento espiritual a su debido tiempo. Pero cuando vemos el historial del esclavo de la Watchtower, desde Russell, que fue supuestamente aquel escogido por Jesucristo para dar el alimento espiritual a su debido tiempo, los alimentos que dio Russell los eran alimentos indigestos, que ninguno de ellos fue a su debido tiempo, ninguno de ellos, puesto que todos los alimentos que él llegó a dar hasta el fin de sus días, hoy se han descartado, con otras doctrinas que fueron dadas por su sucesor, el señor Rutherford. Eso deja pues a los alimentos que dio el señor Russell como alimentos indigestos, crudos, dañinos a la salud,
que nunca debieron darse, puesto que fueron alimentos que estaban crudos, errados, mal cocidos, y que necesitaba más cocción, y que supuestamente el señor Rutherford fue el que le dio el cocimiento real, verdadero, al publicar él sus propios libros con sus verdades, con las doctrinas reemplazadas de las que enseñó el señor Russell en su momento en vida. Entonces, no se puede decir que Russell fue escogido por Dios para dar las verdades a las naciones, sacarlos de la oscuridad a la luz, cuando todos sus libros han sido descartados, cuyos libros publicados en su oportunidad fueron catalogados como alimentos a su debido tiempo, y al final resultaron que fueron alimentos al tiempo indebido, puesto que lo que Russell llegó a entender en sus doctrinas que le enseñaban no eran correctas, eran equivocadas, o algunas de ellas del mismo Satanás el diablo, como fue la piramidología y el sionismo, como lo calificó el mismo juez Rutherford en 1928 y 1932 con el sionismo. Entonces vemos pues que la Watchtower ha dejado la Biblia a un lado y prácticamente prohíbe a los testigos de Jehová leer la Biblia directamente para estudiar la Biblia, si no es con la ayuda de estos libros que están acá, que no es la Biblia, que son libros acerca de la Biblia, que es la propia interpretación supuestamente que hace la sociedad Watchtower de lo que realmente enseña la Biblia, dice acá. Entonces el testigo de Jehová se alimenta de estos libros, que resultan alimentos que con los años fueron descartados. Y vemos pues que la sociedad Watchtower, cuando empezó a funcionar como Watchtower Babylon Tract Society, comenzó a publicar sus propios libros, supuestamente dados por Jehová Dios a Jesucristo, para que se los diera el pastor Russell, y él publicara los 6 tomos de Estudio de Escrituras, para que la gente conociera las verdades contenidas en la Biblia. Y el pastor Russell decía que si una persona leía la Biblia por su cuenta, se iba a demorar muchos años en poder hallar la verdad de la Biblia, inclusive iba a entenderla mal, pero que si leía la colección de sus 6 tomos de los Estudios de Escrituras, ellos comprenderían la Biblia en menos de 2 años totalmente leyendo sus libros. Entonces vemos pues esta organización diabólica instaba a la gente no leer la Biblia, porque decía que leer la Biblia directamente llevaría al lector al oscurantismo, a la oscuridad, pero si ellos leían sus libros de Russell, los 6 tomos, ellos encontrarían la luz maravillosa de la verdad de la Biblia y saldrían de la oscuridad a la luz maravillosa, tal como se llama el DVD Fe en Acción. De ahí viene pues el título, porque Russell decía a sus seguidores que si ellos leían la Biblia directamente sin leer sus 6 tomos, ellos iban a llegar a quedar en el oscurantismo con respecto al conocimiento de la Biblia, pero que si ellos leían sus 6 tomos de Estudio de Escrituras, iban a encontrar la luz maravillosa de la verdad y salían del oscurantismo a la luz maravillosa. Pero resulta que esos libros, que fueron alimento oportuno, supuestamente dados por Dios como un par de manos que salen del cielo, y se lo da a la Watchtower de Russell para que a la vez se lo dé a los testigos, a los estudiantes de la Biblia, para que supieran las verdades bíblicas en esos libros, resulta que todos esos libros están en la basura y se consideran alimentos obsoletos, que se llamó como alimentos a su debido tiempo, dados por Russell, que al final, como fueron libros tirados a la basura, puesto que lo que se enseñó ahí ya no se cree, se considera que son enseñanzas falsas, muchas de ellas satánicas, como la enseñanza de la piramidología que enseñó Russell, el sionismo, también la consideró como Satanás el diablo, el señor Rutherford. Claro, calificó como tal de Satanás el diablo. Entonces, no hay duda que esos alimentos del pastor Russell no fueron alimentos a su debido tiempo, entonces. Fueron alimentos en tiempo indebido, alimentos falsos, errados, que fueron al final de cuentas las propias elucubraciones del pastor Russell. Y él tuvo sus propias verdades. Y todos sus libros que publicó y todas sus revistas se encuentran ahora en el sótano de Betel, ahí llenos de moho, hongos, podriéndose, o sirven por lo menos como papel higiénico para los betelitas. Una vez muerto el señor Russell, entró el señor Rutherford diciendo que él tenía el alimento a su debido tiempo. Y comenzó a publicar pues
sus propias doctrinas, rechazando, descartando la que había enseñado el pastor Russell, y ahora dando él sus propias elucubraciones mentales de lo que era la palabra de Dios, supuestamente como aquella persona que estaba guiada por Jesucristo para que le diera a él el elemento espiritual, porque todos los libros que se escribieron desde 1916 hasta 1942, que murió Rutherford, llevan el nombre de una sola persona como único preparador directo en el elemento espiritual para los domésticos, y eso se prueba fácilmente al revisar la colección del arcoíris de Rutherford, que incluía más de 27 libros y 100 folletos que él escribió con su nombre ahí. No dice hecho por esclavo fiel y discreto nominado en 19, nunca aparece eso ahí escrito. Muy curioso ese detalle, sino aparece el nombre de él. Entonces, él fue el único esclavo fiel y discreto, como lo fue Russell, puesto que sus libros llevan su nombre, y eso no lo puede ocultar la Watchtower, ni puede contarnos historias que existió una clase colectiva del esclavo, puesto que los únicos esclavos que hubo en la ciudad de Watchtower en el pasado, en la época de Russell hasta su muerte en 1916, fue Russell mismo, y de 1917 hasta 1942, que murió Rutherford, fue él mismo el único suministrador de elemento espiritual, el único que estaba directamente involucrado él solo en la preparación de ese alimento espiritual. Y resulta pues que él comenzó a decir que este es el alimento, y él era esclavo fiel y discreto, pues obviamente que está dando el alimento a su debido tiempo, y escribió una serie de libros que todos conocen, que se llamó El arcoíris de Rutherford, porque contenía una serie de colores muy bonitos del arcoíris. Eran colores pintorescos, muy bonitos. Libro de Vindicación 1, Vindicación 2, Vindicación 3, libro Salvación, Gobierno, Jehová, el libro Hijos, el libro Gobierno, el libro Luz 1, Luz 2, el libro Vindicación, el libro Liberación, en fin, el libro Jehová, el libro, bueno, un montón, lo que acabo de mencionar es una gran cantidad, pero esos libros se publicó como alimento que daba a Dios desde los cielos con sus manos a la sociedad Watchtower para que se alimentara a los domésticos, como la verdad a su debido tiempo. Una vez muerto el señor Rutherford en 1942, se suspendió la venta de todos los libros del señor Rutherford, porque el señor Franz se convirtió en el teólogo iluminado, y él tiró todos los libros de Rutherford a la basura, tal como hizo Rutherford con los de Russell. Parecía ser que este era una constante en la Watchtower. Cada que presidente que entraba a la Watchtower venía bajo el brazo con su paquete de verdades para ser introducidas y sacar de vigencia el paquete de verdades que trajo el señor Russell del adventismo del segundo venimiento cuando formó la Watchtower. Cada uno tenía sus verdades que ahora no se creen. Esa religión falsa de la Watchtower, dirigida por Satanás el diablo, cada presidente con sus propias verdades que estuvieron vigentes mientras estuvieron con vida. Una vez muerto, el presidente de turno que tomaba el trono agarraba todo lo que había enseñado el anterior presidente, y como si fuera un odio apostata de esas enseñanzas supuestamente dados por Dios desde los cielos así a la sociedad Watchtower como alimento espiritual para los domésticos, para los estudiantes de la Biblia, para que se alimentaran de esas verdades. Y al final entraba el siguiente presidente para decir que esos libros eran alimentos obsoletos, que necesitaban darse más brillo. Entonces tampoco fueron alimentos a su debido tiempo. Todos fueron alimentos al tiempo indebido, y hasta hoy sigue esa secuencia. Cada presidente que entra tira al tacho de basura los alimentos a su debido tiempo del anterior presidente. En realidad, lo que la Watchtower publica ahora tampoco es un alimento a su debido tiempo, puesto que les aseguro que cuando entre el próximo presidente de la Watchtower, seguramente con su nuevo esclavo van a echar a la basura todo lo que han enseñado como la verdad, porque esa es la constante de la Watchtower, de estar botando sus enseñanzas a cada rato, reemplazándolas por otras diferentes, y las llaman alimentos a su debido tiempo. Todos decían lo mismo, que eran alimentos a su debido tiempo, que al final fueron alimentos al tiempo indebido, puesto que eran alimentos falsos, cerrados, con doctrinas cerradas. Entonces ahí vemos la gran diferencia de una religión verdadera y lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó era definitivo, era un alimento verdadero a su debido tiempo. Cuando la sociedad Watchtower dice que Jesús guía esta organización a su esclavo dándole alimento a su debido tiempo, eso es una falsedad, porque esa no es la naturaleza de Jesús. Jesús no da alimentos que necesitan darse brillo más adelante. La Biblia tiene alimentos que se mantienen desde su origen y no se han cambiado, porque son alimentos verdaderos. Es un libro sagrado. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos
sobre el reino de Dios y las condiciones para ser un cristiano verdadero, aceptables para él, lo que él exigió como requisitos a cumplirse, no se han cambiado con los años, porque Jesús decía esto es así y de ahí quedó para siempre. Era un alimento que Jesús daba a sus discípulos, a sus seguidores, como un alimento que ellos deberían considerar seriamente y cumplirlos, no sujetos a que mañana ya no es así, sino será así. ¿Se dan cuenta ustedes? Jesús dijo algo porque era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad significa que lo que yo doy y digo ahora es ahora verdad, hoy, ayer, mañana y siempre. Pero cuando la Watchtower dice que ellos están guiados por Jesucristo para dar alimento a su debido tiempo, resulta pues que eso es una falsedad, una patraña, un engaño, puesto que la naturaleza de Jesús no es esa. Si ellos realmente, si el cuerpo gobernante estuviera inspirado o dirigido por Jesús a través del Espíritu Santo para el alimento de los domésticos, el alimento que da a su esclavo y lo da Jesús da alimentos a debido tiempo que no se cambian. Y si la Watchtower publica un libro con alimentos frescos, ese alimento tiene que ser definitivo, porque la Watchtower dice que son alimentos que vienen a través de Jesucristo, que Dios le da a Jesús para dárselo a su esclavo, para que alimente a sus domésticos. Esa es la teoría, la doctrina de la Watchtower. Pero vemos pues que este esclavo deja a Jesús como un suministrador de alimentos que tienen fecha de expiración, que se tiran a tacho de basura contra el transcurrir el tiempo. Y eso demuestra que está suministrando ese alimento no es Jesús, porque ya impliqué, la naturaleza de Jesús siempre fue dar alimento a su debido tiempo, inmovible, invariable, y eso lo hizo cuando estuvo en la tierra y dio sus alimentos definitivos. Nunca les dijo a sus discípulos que estos alimentos estaban en tránsito y que tenían posible fecha de expiración y que él después los cambiaría con otras enseñanzas diferentes. No, dijo, esto es así y será para siempre. Entonces, cuando la Watchtower dice que Jesús los dirige y ellos dan alimentos espirituales en un tiempo, y después la Watchtower lo cambia por otra enseñanza diferente, deja a Jesús como fuera un mentiroso, un dador de alimentos espirituales cambiantes, que hace pensar que detrás de esta organización que dirige eso es el engañador y mentiroso más grande del mundo, que de acuerdo a Apocalipsis es Satanás el diablo, que es el engañador, que da alimentos falsos, que se cambian. Entonces, y hemos explicado la importancia de estudiar la Biblia directamente y no a través de libros chatarra de la Watchtower. ¿Cuánta gente ha vivido en el pasado y se alimentó de estos libros de acá, como este que está acá? Perdón, aquí tengo más libros acá atrás, perdón, vamos a sacar acá. Vamos a revisar un poquito esto. Bueno, ¿cuánta gente se alimentó de este libro que publicó el pastor Russell? La primera, así era su carátula al inicio, The Divine Plan of the Ages, y después cambió así, The Divine Plan of the Ages, después cambió así el libro. Y se vendía a la gente como si fuera el alimento que Jesús había recibido, que la Watchtower había recibido de Jesús. La Watchtower le había entregado esos libros al pastor Russell para que los publicara a título personal, para hacer conocer a la gente las verdades bíblicas. Y pensaron que esos libros fueron descartados y tirados a la basura en 1929 y nunca más se publicaron los 6 tomos, porque el señor Russell dijo que eran alimentos falsos. Tenía mucha epidemiología, que era de Satanás el diablo, y nunca más se publicaron. Pero supuestamente fueron alimentos de Jesucristo, y eso deja a Jesucristo como un suministrador de alimentos falsos satánicos, que usó Russell para dar alimentos donde estaba contenida la epidemiología ocultista, que comenzó a dar alimentos donde acá aparece un cuadro donde se ve la pirámide cortada en pedazos. Ven ustedes ahí a la derecha, ven una pirámide ahí cortadas en diferentes lonjas ahí para explicar las diferentes dispensaciones, ¿no? Los periodos de tiempos bíblicos con una pirámide. Entonces uno se pregunta, pues, lógicamente, ¿puede Jesús haber estado detrás de esta organización para alimentos que
La Biblia no menciona nada de las pirámides de Egipto, que Jesús ya hablaba cuando estuvo en la tierra, que uno debía dirigirse a la pirámide de Keops para contar las verdades que están en la Biblia. Y uno puede estar creyendo que el pastor Russell creó la Watchtower con su grupo de estudiantes de la Biblia para dar las verdades de Dios a la gente, y encontraron que esas verdades eran las verdades de Satanás, el diablo, como lo dijo el señor Radford en 1928 en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, diciendo que la epidemiología de Satanás es el diablo. Eso es una ofensa a Jesucristo, que supuestamente está dirigiendo al esclavo de la Watchtower en esa oportunidad para publicar estos libros. Entonces, cuando la Watchtower dice que Dios proporciona a través de Jesucristo el alimento espiritual para que se publiquen estos libros de acá, para alimentar a los domésticos, resulta que esta organización deja a Jesús como un suministrador de alimentos con fecha de expiración, y no solamente eso, sino alimentos falsos. Este libro que ven ustedes acá, que salió supuestamente, bueno, salió de la Watchtower, por supuesto. En 1966 se publicó este libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, y en este libro se hace una tabla, se hace un cuadro cronológico en la página 35, que vemos acá. Sí, son los cuadros, una cronología desde Adán, donde acababa pues en el año 1975 como el fin de los 6.000 años de historia humana, y el comienzo del Armagedón y el reino milenario de Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿Jesús pudo estar detrás dirigiendo esta organización para un alimento con fecha de expiración y sobre todo con una falsa profecía de fin del mundo? ¿Alguien con sentido común puede creer que Dios está atrás de esta organización falsa, engañadora, que deja al Jesucristo de la Biblia, que es un Jesucristo serio, que vino a dar las verdades invariables? Vemos que la Biblia no ha cambiado. Lo que Jesús enseñó hace 2000 años es la misma enseñanza. No se ha cambiado nada. El Jesús de hace 2000 años no puede ser el Jesús que está alimentando esta organización ahora, que demuestra ser un Jesucristo mentiroso, engañador, que dirige esta organización para engañar a la gente, dándole fechas falsas de fin del mundo por 1975 en este libro. Este libro ahora está en nosotros en Betel y sirve también para papel higiénico para limpiarse el rabo. Y la Watchtower dice que estos libros fueron dados por Jesucristo a su organización en la tierra con las manos abiertas. No, pone la Watchtower ahí, y la Watchtower imprimiendo libros, enseñando las verdades a su debido tiempo, que al final se descargaron porque fueron verdades al tiempo indebido o al debido tiempo para engañar. Fueron alimentos al debido tiempo para engañar a la gente. Entonces, cuando analizamos la historia de la Watchtower, cada presidente que entraba votaba los libros del anterior presidente, y alguien puede creer que es la religión verdadera, que tiene alimentos espirituales que dicen que es la verdad y se paran cambiando. Uno puede confiar en lo que enseña este libro, que sea realmente la Biblia, cuando este libro te enseña que los ungidos son aquellos que tienen esperanza celestial, que son aquellos esclavos fieles y discretos, que están formados por los 144.000 que van a ir a los cielos, que es el esclavo fiel y discreto, que todo ese cuerpo ungido con esperanza celestial. Y eso te enseñaba en este libro como supuestamente lo que enseña realmente la Biblia, como dice este título, que enseña realmente la Biblia, y te enseñaban pues que la Biblia, según este libro, dice que la Biblia enseña que los 144.000 son aquellos que van a heredar los cielos, que son el esclavo que es fiel y discreto, que es ese cuerpo ungido, que con gracia celestial, que son 144.000, y que queda solamente un resto pequeño todavía vivos en la tierra. Y te lo dice este libro. Y ahora resulta que en el 2012, el mismo que supuestamente preparó directamente este alimento espiritual, te está diciendo que no, eso que aprendiste ya está obsoleto, que eso no es verdad, pues. Pero se supone que Jesucristo ayudó al esclavo a dar ese alimento espiritual. Se supone. Deja a Jesús como un mentiroso, como un engañador. Y esa no es la naturaleza de Jesucristo. Ya lo ha demostrado, que hace 2000 años Jesús dio sus alimentos, que nos podemos encontrar inmutables, incólumes, invariables en la Biblia.
Y esa es la naturaleza de Jesús, porque Jesús dice: yo soy la verdad. Y lo que yo doy como alimento a su debido tiempo es a su debido tiempo de la verdad. No necesita luces más brillantes, ni llevarlo a cocinarlo después más para que se cocine más el alimento. No. El alimento a su debido tiempo es el alimento que Jesús daba, que estaba cocinado a punto para comerse. Y que no iba a variar nunca más. Pero estos alimentos de la Watchtower, supuestamente dados por Jesucristo, desdibujan la naturaleza de Jesús, que era la verdad, que da alimento a su debido tiempo invariable. Entonces, cuando vemos este libro, ahora van a tener que tirar este libro de la basura, pues ya no creo que lo den como estudio bíblico a las personas. Tendrán que imprimir otro libro o hacer este mismo y sacar las páginas que ya no creen. Ahora resulta pues que el esclavo fiel discreto son solamente 8 personas, que es el cuerpo gobernante. Y eso quiere decir, y la Watchtower dice, y se hace la pregunta ella misma: ¿son todos los ungidos el esclavo fiel discreto? Lo dice en Atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 21, si no me equivoco, ¿sí? En la página 21, dice, la Watchtower se pregunta a sí misma: ¿son todos los ungidos el esclavo fiel discreto? Y la Watchtower se responde a sí misma y dice: no, solamente son aquellos que están directamente involucrados en el ámbito espiritual. Entonces, lo que está diciendo la Watchtower es que los únicos que van a ir al cielo para estar con Jesús es ese esclavo fiel discreto, que son 8 personas, puesto que está diciendo que el resto ungidos no son el esclavo fiel discreto. Es decir, no han llegado a esa condición de ser fieles y discretos. En otras palabras, es un esclavo infiel e indiscreto, porque si no eres fiel y discreto, el gran saldo remanente de que están vivos en la tierra, que son los ungidos, que no son parte del cuerpo gobernante, la Watchtower está diciendo que esos no son el esclavo fiel y discreto. Es decir, que ellos no han logrado ser esclavos fieles y discretos, prácticamente que Jesús los ha rechazado a ellos, y que solamente demostraron ser fieles y discretos 8 personas. Eso es gravísimo. Entonces, eso quiere decir que aquellos que tienen esperanza celestial, que es el esclavo fiel y discreto, son 8 personas, ya no son los 144.000 que antes se decía que era todo el esclavo fiel y discreto. Ahora son 8 personas el esclavo fiel y discreto. Y los restos ungidos que están ahora vivos en la tierra, ellos no son esclavos fieles y discretos. La Watchtower se pregunta a sí misma en esa revista del 15 de julio de 2013, pregunta: ¿son todos los ungidos hoy vivos en la tierra el esclavo fiel y discreto? Dice: no, solamente son el cuerpo gobernante que están directamente involucrados en el elemento espiritual. Y eso es decir, ustedes, hermanos, coesclavos como nosotros, ustedes no son esclavos fieles y discretos porque ustedes no llegaron a la condición de ser fieles y discretos. Y con eso lo que está diciendo es que no pueden estar con Jesús en los cielos porque no son esclavos fieles y discretos. No puede aceptar a Jesús en los cielos a un grupo del resto ungido que no lograron a llegar a tener la condición de ser fieles, que es lo más grave, y menos que haya llegado a ser discretos, puesto que la Watchtower dice que son 8 aquellos que lograron ser esclavos fieles y discretos. Entonces, resulta que ahora la Watchtower lo que enseñó acá ya no se puede pues creer como enseñanza. Son alimentos de hombres que la Watchtower da como estudio bíblico, y que resulta que no es lo que realmente enseña la Biblia, puesto que lo que ahora enseña la Watchtower es diferente a lo que supuestamente decía este libro que es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿es este libro realmente un libro que enseña lo que realmente enseña la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Es este librito realmente un libro confiable que enseña lo que realmente enseña la Biblia? No, pues. Puesto que lo que acá se enseña, estaba enseñando hasta el 2012, ahora no es así. Entonces ya no es lo que enseña la Biblia. Ya el esclavo fiel y discreto no son los 144.000 como se enseñó por 86 largos años, y que estaba representado por cuerpo gobernante como se enseñó siempre. Ahora resulta que estos señores que están acá solamente son 8 sujetos de esclavo fiel y discreto. Eso contradice lo que enseña este libro. Entonces este libro no enseña lo que realmente enseña la Biblia. Y si este libro realmente enseña lo que enseña la Biblia, entonces el esclavo lo que está diciendo ahora es una doctrina que no está en la Biblia. Tengo que ponernos de acuerdo. ¿Quién tiene la razón? Si el esclavo ahora tiene razón, entonces esto que enseñó acá, como que enseña realmente la Biblia, resultó una mentira. Es un libro que no se puede confiar, que no enseña lo que realmente enseña la Biblia. Contiene verdades
supuestamente verdades están en tránsito con fecha de expiración. Y esa no es la naturaleza de Jesús. Jesús nunca dijo que lo que él enseñó a sus discípulos tenían fecha de expiración y que estaban en tránsito y que iban a expirar en cualquier momento, que estuvieran atentos que iba a dar una luz diferente. Jesús dio elementos de su debido tiempo de verdad. Y dar elementos de su debido tiempo significa no lo voy a cambiar más. Porque si lo cambio quiere decir que fue un alimento a tiempo inapropiado, cometió un desliz. Hablé apresuradamente o enseñé algo apresuradamente que no era verdad. Tal como hace la Watchtower. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar este libro y nos dice pues, que Jesús hizo una inspección a su creado en 18, resulta que ahora ya no es así. Y ahora dice que Jesús le hizo la inspección en el año 14 y duró hasta 19. Pero eso no enseña este libro. Entonces, ¿es realmente este libro un libro que enseña lo que realmente enseña la Biblia? No, pues. Porque este libro nos decía que Jesús hizo su inspección en 18, ahora nos dice que se hizo en 14 y duró 5 años. Cuando este libro nos dice, y le enseñamos al estudiante de la Biblia, y les aseguramos que esto es lo que enseña verdaderamente la Biblia, y le decimos al estudiante de Biblia que ha estudiado este libro, que Jesús apenas escogió su credo en 19 y le confió todos sus bienes en la tierra en ese año 19, y ahora dicen que eso no fue así, sino que será para después de la gran tribulación. ¿Estuvo dándonos estudio bíblico correcto de lo que realmente enseña la Biblia? ¿Al estudiante de la Biblia? No, pues, se le engañó. Es por eso que es importante que el estudiante de la Biblia, que le tocan la puerta, un testigo de Jehová, y le venga a decir, señora, aquí tengo un librito que vamos a estudiar juntos, y diga, un momento, no hay libritos acá. Esos son alimentos en tránsito, que al final demuestran que esto que se enseña acá no es lo que realmente enseña la Biblia. No es lo que realmente enseña la Biblia. Cuando este libro nos dice que en el año 33 Jesús, antes de partir al cielo, nominó a su esclavo fiel y discreto en el Pentecostés para alimentar a las naciones como su esclavo, y después dicen que eso no fue así, sino que fue en 19, entonces quiere decir que lo que acá se enseñó como que realmente enseña la Biblia no era verdad. Porque la Watchtower está diciendo que lo que realmente enseña la Biblia es que Jesús nominó su credo en 19 y no en el 33 en el Pentecostés, pero este libro dice que es en el Pentecostés. Entonces, estudiar o dar un estudio bíblico, señor, si usted está haciendo un estudio de Jehová, no se tome a serio este libro, porque este libro que dice que enseña realmente la Biblia es una enseñanza en tránsito. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Hasta nuevo aviso. Este libro le falta poner acá. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Hasta nuevo aviso. Cambio sin aviso. Entonces, Jesús, por algo, les enseñó a sus discípulos para que ellos, y les inculca a sus discípulos, que todo lo que les ha enseñado, lo vayan a enseñar, a divulgar, por toda Judea, Samaria y Jerusalén. Vayan, ustedes son mis testigos, dice Jesús en Hechos 1:8. Vayan y prediquen y bauticen a las personas del nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñen todo lo que se ha enseñado y vuélquenlo en los escritos griegas, en las escrituras griegas cristianas, para que sirva de información para las futuras generaciones. Entonces Jesús no pide que nosotros leamos libros de hombres imperfectos que no están inspirados, que dicen que están dirigidos por Jesucristo, que digan a Jesucristo como un mentiroso, que no, ya repito, no es la naturaleza de Jesús, Jesús es la verdad. Cuando Jesús da un alimento sobre el tiempo, quiere decir que es definitivo. Este Jesús que apela a la Watchtower, que los dirige a ellos, la Watchtower, es Satanás el diablo, que según revelación es el único engañador y mentiroso, el más grande mentiroso. ¿Cuánta gente murió en la época de Russell, señores, creyendo en las verdades de Russell, creyendo en la piramidología que la Watchtower después llamó de Satanás el diablo? Entonces yo les he hecho reflexionar de Jehová, ¿cómo pueden salvarse aquellos estudiantes de la Biblia que vivieron la época de Russell y murieron antes de 1928, cuando todavía se seguía sosteniendo la piramidología en la Watchtower? Murieron creyendo en doctrinas de la religión falsa de Satanás el diablo, como lo dijo Radford, después que la cambia en 1928,
diciendo que esa doctrina de la epidemiología era de Satanás el diablo. Pero eso fue lo que predicaban los colportores, estudiantes de la Biblia, alegres y felices, y el DVD de la Watchtower lo luce orgullosa en su DVD Fe en Acción, mostrando este libro, y mostrando a los de Jehová, orgullosos, todos ahí con su libro, este libro que se ve en el DVD Fe en Acción. Lo muestran el DVD orgullosos, todos sentados en fila, mostrando este libro así, parados todos ahí como unos babosos, enseñando este libro que después ellos ni siquiera se imaginaron que en el año 1928, después de por lo menos 40 años, iban a acabar en la basura y catapultados y catalogados y censurados como libros con alimento de Satanás el diablo. Y ellos no se imaginaban, y se fotografiaban orgullosos con este libro y salían a engañar a las naciones para contaminarlos con doctrinas de Satanás el diablo llenas de piramidología. Este primer libro de Russell, lo primero que tiene, casi ha salido de la página, pero vamos a poner este libro, tiene la página así original, lleno de piramidología. Miren las pirámides ahí, pura piramidología. El cuadro de las edades, el divino plan de edades, basados en su estudio de la gran pirámide, que la Watchtower lo llamó Satanás el diablo después, y lo dice el libro Proclamadores en la página 200, que lo que el señor Russell durante toda su vida no era relación verdadera. Entonces, como vimos, amigos, la Watchtower enseña orgullosamente este libro como si fuera un alimento dado por Jehová Dios a través de Jesucristo a la Watchtower para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y lo único que sirvió este libro cuando se publicó fue llevar a los estudiantes de la Biblia y a toda la gente que caían en la trampa cobrando este libro y creyendo en Russell, creyeron en las doctrinas de la relación falsa de Satanás el diablo, que creían en la piramidología ocultista, masónica, satánica, ocultista, numerológica. Y la Watchtower la descartó y ya no cree en la piramidología porque dice que es Satanás el diablo. Así lo dice Rutherford en Atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344. Que era de Satanás el diablo. Y así los días que definen esta organización, cuando el mismo presidente, sucesor de Russell, es el primero en censurar, en apostatar de todo lo que enseñó su amado pastor Russell, y no contento con eso, lo llama doctrina de Satanás el diablo. Y eso lo he explicado varias veces. Y la Watchtower sigue publicando libros chatarra, que ahora ya no se publica. Cuando publicaba este libro en el año 1950, llamado Esto significa vida eterna, todo lo que se enseña acá ya no se cree. Y la Watchtower dice que fueron alimentos que daba Jesucristo a la Watchtower desde los cielos a través del Espíritu Santo para alimentar a la gente. Y eso es mentira, eso es manipulación. En el año 1987, la sociedad Watchtower, en la Atalaya del 1 de octubre de 1987, la Atalaya del 1 de octubre, pone dentro en su portada, pone un dibujo manipulador, diabólico, y es un dibujo, no quiero decir subliminal, porque no hay nada subliminal, sino todo es manipulación. Y publica revisa en la Atalaya del 1 de octubre de 1987, y pone este dibujo de acá, y pone las manos que vienen del cielo, y ahí esas manos le está abrigando, está cogiendo, está albergando en sus manos a la Watchtower Bible and Tract, y la Watchtower Bible and Tract Society publicando una serie de libros y revistas para que vayan al Salón del Reino para ser entregados, estudiados por los testigos de Jehová en su Salón del Reino, y salgan a la calle a predicarlos y a venderlos como la verdad. Este dibujo muy manipulador, muy psicológico, muy convenientemente preparado para manipular las mentes de Jehová, para hacer creer que es Jehová Dios que protege a la Watchtower como organización, y pone ahí los edificios de Brooklyn en Bethel, Estados Unidos, que de ahí salen todas estas publicaciones que he explicado, que son alimentos que están en la basura, alimentos chatarra, que
que ahora no se creen, alimentos basura que tuvieron fecha de expiración, y tienen la caradura de estos conchudos de poner las manos ahí supuestamente de Jesucristo, que se lo da cariñosamente a su organización Watchtower para que imprime estos libros chatarra, que al final acabaron en la basura, ¿no? Para que vaya al salón de reino, se entrega ahí y se entrega a los hermanos para que se hagan, ahí lo ven saliendo con su revistita de para que se hagan a predicar como unos imbéciles estos alimentos con fecha de expiración. Esa es manipulación pura. Eso es un asco, una mentira. Estas manos que ven ustedes acá no es de Jesucristo, es la mano de Satanás, el diablo, que cobija esta organización falsa para que dé alimentos falsos con fecha de expiración, con fechas falsas del fin del mundo, para imprimir el libro Ministerio Terminado, para que diga que el arcángel Miguel es el Papa de Roma, para anunciar fechas falsas del fin del mundo, como este libro que les mostré acá. Seguramente dentro de estos libros que están acá, estos libros que salen de las manos de Dios, seguramente de Jehová, que para mí son las manos de Satanás. La voy a estar que decir que son las manos de Jesucristo, que está dándole a su organización en la tierra para que imprima estos libros chatarra. Y seguramente ven dentro de estos libros que ven, ahí está este de acá, que se llama Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. Este es el libro, uno de los libros más infames de la Watchtower, donde en este libro se anuncia el fin del mundo para 1975, claro. Y le echa la culpa a Dios, que Dios le da pues a su organización en Brooklyn, Nueva York, en Bethel, para que imprima este libro basura, que ahora sirve para limpiarse el popós. Para imprimir este libro, solamente también el divino plan de las edades, pues, lleno de piramidología adentro, pues, ¿no? Lleno de piramidología acá, que orgullosos de imprimir, ¿no? Acá, lleno de piramidología ocultista, lleno de pirámides, ¿eh? Entonces, cuando uno se pone a pensar que esta organización diabólica, que acusa a Dios de ser aquel que proporciona estos libros a través de la Watchtower como alimento espiritual, que es la mano de Dios, esa es la mano de Satanás, que trae y hace que imprima libros con alimentos con fecha de expiración, alimentos falsos, y le hemos demostrado, pues, que todos esos libros que se ven caer desde la Watchtower, de la mano de supuestamente de Jesucristo, que está alimentando a su esclavo, esos libros están en la basura. Que está la ofensa para Dios, ¿no? O sea, esto debe ser una ofensa. Aquí está, por ejemplo, acá por ejemplo, las manos de Dios que está dando estos libros. Por acá, uno de estos libros que está acá, debe ser el Misterio Terminado. Otro es el libro, pues, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. Otro de estos libros debe estar el libro Revelación, Apocalipsis, escrito en 1988, anunciando el fin del mundo antes que llegara el siglo XX, ¿no? Y así un montón de libros. De estar toda, como son libros pintorescos que vemos ahí, que de muy bonitos colores, por ahí debe estar toda la colección pues de Rutherford, los tomos del arcoíris de Rutherford, que están todos en la basura, que son alimentos obsoletos, que Dios dio para engañar a la gente, pues supuestamente, ¿no? Porque están en la basura, porque si son alimentos que da con esas manos lindas, que le da la Watchtower para que alimente a los domésticos, deberían ser pues como los alimentos que están en la Biblia. El alimento que está en la Biblia son alimentos que no cambian. Eso no se cambia. Y da la casualidad que los libros que están dados supuestamente por Dios con esta mano son libros que están en la basura, pero no está acá la Biblia, por supuesto. Acá no puede estar la Biblia de ninguna manera, porque la Biblia es el elemento que no fue dado por la Watchtower. Y la Biblia no fue publicado o inventado por la Watchtower. Eso ya existía desde hace 2000 años atrás. Y justamente es aquel que no cambia con los años, y que es la verdad, que no cambia, que es la verdad ayer, hoy, mañana y siempre. Pero los libros que están acá, que no son de la Biblia, que incluye este libro basura que está acá, que usan como alimento para engañar a la gente, diciendo que estos, que sea realmente la Biblia, que son las propias elucubraciones, las propias especulaciones de este cuerpo gobernante, se demuestran con el tiempo que son enseñanzas que no es lo que sea realmente la Biblia. Eso vio esto, para que ustedes se digan, reflexionen, que no pierdan su tiempo en una religión de porquería satánica diabólica que no está dirigida por Jesucristo, ni recibe nada de Jesucristo, porque esta religión ha mostrado, o esta secta adventista, porque es una secta adventista, ha mostrado que Jesús no los dirige, porque la naturaleza de Jesús hace 2000 años era de un Jesucristo que lo que él decía como alimento espiritual a su mismo tiempo era definitivo.
no necesitaba cambiarse porque Jesús cuidaba su prestigio como hijo de Dios. Decía, yo soy la verdad y lo que yo les digo es la verdad. Y lo que estoy diciendo no se va a cambiar mañana por otra doctrina diferente con el cuento o la excusa de una luz más brillante. Lo que yo digo es definitivo. Pero la Watchtower, como es la organización de Satanás, dice que está dirigido por Jesucristo para dejar a Jesucristo y desprestigiarlo como hijo de Dios, diciendo que no sabe dónde está parado, que da alimentos falsos, que ha hecho que mucha gente muera con alimentos que supuestamente dio Jesús, que eran falsos. Y muchos de Satanás, muchos alimentos que eran de Satanás del diablo, como era la epidemiología, que la sociedad lo atribuyó como alimento dado por Jesucristo a la ciudad Watchtower al iniciarse la sociedad. Y dejaba a Jesús como un suministrador de alimentos de Satanás el diablo. Se llama la piramidología y el sionismo. Y eso desnaturaliza, afecta, ofende a Jesús, que es la verdad. Él es la verdad. Y cuando la Watchtower dice que ellos están dirigidos por Jesucristo para el alimento espiritual, es una patraña, es una calumnia, es un insulto a Jesús. Quien está detrás es Satanás, el diablo, que quiere que Jesús quede no como lo Jesús quedó hace 2000 años cuando él dejó sus alimentos incólumes, invariables, sin fecha de expiración, que era la verdad. El Satanás quiere mostrar ahora que el Jesús que suministra ahora ha cambiado, que es un mentiroso, un truán, un engañador. ¿Y quién podría estar interesado en dejar los alimentos de Jesús como alimentos con fecha de expiración, falsos, que suministró en su oportunidad y muchos murieron creyendo en esos alimentos que ahora no se creen y por lo tanto no pueden salvarse? Pues, ¿quién es el único interesado para que la gente no se salve? Satanás, el diablo. Para concluir, amigos, yo siempre he reflexionado, ¿por qué tenemos que leer libros de terceras personas? Que son hombres imperfectos, humanos, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios, que tienen sus propias ideas, y tenemos que comernos lo que otro masticado. O sea, mastica por uno, la Watchtower lo que hace es masticar el alimento espiritual por uno, y luego dice, abre la boca, y se lo saca de la boca y te lo pasa para que te lo tragues. Y eso es este libro. Estos son lo que ha gurgitar, creo que se dice, ¿no? Lo que escupe, la Watchtower, lo que ha masticado, garguje, creo que se dice, gurgitar, vamos a ver la palabra, ¿qué es gurgitar? No me acuerdo, no uso mucho esa palabra, ¿no? Es como hacen las aves, ¿no? Mastican alimento, lo gurgitan y se lo vomitan a su cría. Y esto es lo que hace la Watchtower. Los tratan a los tíos como pajaritos. La Watchtower gurgita los alimentos que ella mastica y se los da a los tíos de Jehová para que se lo traguen, como si fueran pájaros. Es igualito. Y al final, como vemos, pues, yo siempre digo, mejor estudiemos la Biblia directamente para contar la verdad. Pidamos a Dios que nos ayude a entender la Biblia y punto. Pero eso de guiarse por lo que otros les dicen como la verdad, acaba una desilusión, como acabó, agarraron todos los libros de Russell, de Rutherford, de Franz, todos en la basura, todos se publican más. ¿Cuántos libros de la sociedad están ahí en el stand de libros, ahí en la biblioteca de la Watchtower como recuerdo? Libros del pasado obsoletos, con enseñanzas que ya no se creen. Y tienen el coraje de decir que esos alimentos que ya no se creen, o sea, son alimentos falsos, fueron dados por Dios a la Watchtower para que se imprimieran acá, para que estos babosos que están acá salgan a venderlos a la gente, ¿no? A las naciones como alimentos verdaderos, que al final recibieron alimentos falsos que sirvieron para engañar a la gente del mundo, porque esa gente leyó esos libros y después se descartaron esos alimentos espirituales. Eso fue lo que resultó finalmente, engañar a la gente del mundo con libros que ya no se creen. Que muchos de esos libros están en los anaqueles de mucha gente que los compraron, los adquirieron, y solamente se ponen a leer esos libros y se dan cuenta pues que esos elementos no son la verdad. Pero ya en el nombre de Watchtower Bible Tract Society, y se pusieron la nación de Jehová, y ponen a Jehová, que dice que da estos alimentos, lo ponen a Dios como responsable. Es una forma de decir, ¿quién es el único interesado en poner a Dios o Jesucristo, que está en el alimento espiritual, falso? Lo está diciendo que es Dios, y así la Watchtower se da la mano. ¿Quién es el único interesado de decir que Dios es un mentiroso, un suministrador de alimentos falsos? ¿Quién es el único interesado? Pues yo digo que esta organización de la Watchtower, detrás de esta organización aparentemente recta, correcta,
está Satanás el diablo. Como decía un amigo, pues me decía, pues, para envenenar a una persona, decirles un buen plato de comida delicioso de primera calidad, ¿no? De primera calidad, que diga qué buen alimento que me da este restaurante, y le pones solamente 2 gotas de veneno ahí, un par de gotas de veneno, que es inodoro, sin sabor, insípido, no tiene sabor, inodoro, insípido, no tiene olor, y tú lo mezclas en ese gran plato de comida de primera línea y lo matas a la persona. Dentro de un buen plato, dentro de un buen banquete, con 2 gotas puedes matar a una persona. Y es lo que hace la Watchtower. Se presenta como un gran restaurante de comida de alta calidad, aparentemente buena, pero dentro de sus doctrinas existe el veneno que no te va a salvar de la muerte, por sus doctrinas falsas, que están mezcladas con las cosas aparentemente muy buenas. Y esa es la astucia de Satanás el diablo, que usa la Watchtower, que aparenta ser una organización recta, correcta, que principio, que esto, pero detrás de toda esa aparente pulcritud hay elementos espirituales que son realmente de muerte, doctrinas falsas, que no es lo que realmente enseña la Biblia, encubierto con una fachada de una organización que ama a Jehová, que tiene altos valores morales, que no celebran esto, que no celebran el otro. Atrás de esa cubierta, de ese empaque bonito del plato de comida que parece bonito por ahí, pero por otro lado introducen los venenos que te va a matar. Son doctrinas falsas que no son de la Biblia, y lo vemos. Por eso olvidemos todos estos libros chatarra de la Watchtower, que son alimentos basura, que tienen fecha de expiración que no te garantiza que van a ser cambiados. Si una organización te ha mostrado 130 años de engaño, de falsas fechas de fin del mundo, de doctrinas que se han tirado a la basura, que enseñanzas contradictorias, ¿cómo puedes confiar a mí de Jehová lo que te enseña ahora Watchtower, que también no va a acabar con el mismo destino que los libros de los anteriores presidentes? Yo les garantizo, espero estar vivo, si es que no hubiera Armagedón antes, dentro de 30 años lo que ustedes creen y los libros que ustedes publican, señores de Jehová, se estarán en la basura, porque esa es la constante de la Watchtower. Ocurrió desde Russell, ocurrió desde Rutherford, desde Francis North y hasta Milton Hensel. Los libros de Milton Hensel también muchos están en la basura, porque sus doctrinas van rotando y cambiándose a cada rato, con el cuento de nueva comprensión. Bueno, amigos, agradezco mucho su atención, gracias por escucharme, espero que este video les haga reflexionar. Muchas gracias.